La vida de la realeza en un período de gran agitación pierde su brillo y majestuosidad. El monarca, que ayer mismo era un gobernante todopoderoso, se convierte en un hombre en constante peligro. La obediencia de los súbditos es reemplazada por la rabia y la disposición a vengarse del ungido de Dios por todos los agravios. El rey Luis XVI de Francia, que subió al trono en 1774, ni siquiera podía imaginar que la monarquía absoluta, que consideraba inquebrantable, colapsaría en tan solo unos años. Cuando en 1789 los parisinos rebeldes tomaron por asalto la Bastilla, el rey exclamó: «Pero esto es un motín». «No, Su Majestad, esto es una revolución», corrigió uno de los miembros del séquito del monarca. Los revolucionarios no buscaron formalmente derrocar a Luis XVI del poder, pero cada día el rey perdía sus poderes. El rey no mostró voluntad de resistir activamente. Al mismo tiempo, sus allegados creían que necesitaba abandonar París, llegar al territorio donde aún persistían fuertes sentimientos monárquicos y liderar la lucha contra la revolución. Sin embargo, lograr esto no fue fácil. La familia real se encontraba en el Palacio de las Tullerías de París bajo la protección de la Guardia Nacional, encabezada por Gilbert Lafayette. Por un lado, Lafayette actuó como garante de la integridad de Luis XVI y su familia, y por otro, controló todos sus movimientos. Así, el estatus del rey y sus seres queridos podría definirse como cautiverio con privilegios. En septiembre de 1790, el séquito del rey logró convencerlo de que comenzara los preparativos para su fuga. La idea era llegar a la fortaleza de Montmedy, en la que se encontraba el marqués de Beauvillet, comandante de las tropas de Mosa, Sarre y Mosela, leales a la familia real. La noche del 21 de junio de 1791, la familia real abandonó en secreto el Palacio de las Tullerías, acompañada por 3 guardaespaldas. El rey estaba vestido como un paje, pero su apariencia era demasiado reconocible para que Luis permaneciera de incógnito. En la ciudad de Saint-Emilion, el jefe de correos Jean-Baptiste Drouet se fijó en el rey. Drouet no estaba 100% seguro y siguió el carruaje que se dirigía a la ciudad de Varennes. Según el plan de los conspiradores, un destacamento de húsares debía esperar al rey en Varennes, al que se le encomendó la misión de escoltar al rey. Varennes está dividida en 2 partes por el río, y los húsares estaban estacionados en la parte oriental, mientras que el carruaje con los fugitivos llegó la tarde del 21 de junio a la parte occidental. Mientras los acompañantes de Luis XVI intentaban comprender la situación, Drouet llegó a la ciudad y dio la alarma. Unidades locales de la Guardia Nacional bloquearon el puente que conecta las 2 partes de la ciudad, impidiendo a los húsares acudir en ayuda del rey. Los fugitivos fueron detenidos enviando un mensajero a París con un mensaje. Los húsares también enviaron un mensajero pidiendo ayuda. Una hora antes de que las fuerzas leales al rey se acercaran a Varennes, el monarca y su familia ya habían sido llevados de regreso a París. La huida de Luis XVI empeoró significativamente su situación. Aunque no fue depuesto, cada vez se escucharon más acusaciones de traición y exigencias de llevar al monarca a juicio. Además, el propio rey dio las razones, negándose cada vez más a aprobar las decisiones del Parlamento revolucionario. El rey esperaba una intervención que le ayudaría a derrotar a los revolucionarios. El 10 de agosto de 1792, la Guardia Nacional y los federados revolucionarios irrumpieron en el Palacio de las Tullerías.
La Asamblea Legislativa fue reemplazada por la Convención Nacional que proclamó la República de Francia el 21 de septiembre de 1792. La cuestión del juicio contra el rey surgió casi de inmediato. El veredicto impuesto al monarca daría legitimidad a los acontecimientos del 10 de agosto. Luis fue encarcelado con su familia en la fortaleza del Templo y acusado de conspirar contra la libertad de la nación y de una serie de ataques a la seguridad del Estado. En noviembre de 1792, durante una búsqueda, se descubrió un armario de hierro con documentos. Según la Fiscalía, los documentos contenidos en él demostraban que Luis XVI mantuvo relaciones con emigrantes. Llevó a cabo negociaciones secretas con monarcas extranjeros y conspiró y ejecutó sobornos a líderes revolucionarios moderados. El 10 de diciembre de 1792 se inició el juicio del rey en la Convención Nacional. El monarca se mantuvo firme y negó todos los cargos que se le imputaban, pero pocos dudaban de que Luis XVI sería declarado culpable. La cuestión principal era qué castigo le impondría el tribunal. El procedimiento de votación tuvo lugar del Queen's al 19 de enero de 1789. Cada miembro de la Convención Nacional tuvo que dar una respuesta razonada a 4 preguntas. Sobre la culpabilidad del ciudadano Luis Capeto, como llamaban al rey los revolucionarios. Sobre la necesidad de someter la cuestión del castigo al rey a un referéndum nacional. Sobre la pena de muerte para el rey y sobre la posibilidad de perdonar al rey. Todos los miembros de la Convención Nacional votaron a favor de declarar culpable a Luis XVI de malicia contra la libertad de la nación y la seguridad general del Estado. La propuesta de referéndum fue rechazada. El 16 de enero comenzó la votación sobre la cuestión de la pena de muerte. No hubo unidad entre los diputados y nadie se comprometió a predecir su resultado. Como resultado, de los 721 diputados que participaron en la votación, 387 estaban a favor de la pena de muerte y 334 en contra. La última oportunidad del rey estuvo relacionada con la votación del indulto que tuvo lugar el 18 de enero. Se emitieron 310 votos a favor del indulto y 380 en contra. Así, el rey Luis XVI fue condenado a muerte. La ejecución de la sentencia estaba prevista para el 21 de enero de 1793. Los testigos informaron que, al enterarse del veredicto, el rey pidió que le trajeran un volumen de la Enciclopedia Británica con una descripción de la ejecución de Carlos I. Al recibirlo, se sumergió en la lectura. La tarde del 20 de enero, Luis XVI pudo despedirse de su familia. Después de esto, el rey habló con el sacerdote hasta las 2 de la mañana y luego se fue a dormir. A las 5 de la mañana lo despertaron. Se puso en orden con la ayuda de cámara, se comunicó nuevamente con el sacerdote, quien luego celebró misa. A las 8 de la mañana, el condenado entregó su testamento a los miembros del municipio, pidió al sacerdote su bendición final y acompañado de agentes de seguridad, se dirigió al carruaje que lo llevaría al lugar de ejecución. El patíbulo de la Plaza de la Revolución fue rodeado por una multitud armada. Apoyándose en el sacerdote, Luis subió las escaleras hasta el arma devastadora de la Revolución Francesa, la guillotina. Los ayudantes del verdugo quisieron quitarle la ropa, pero el rey rechazó sus servicios y él mismo se quitó la camisola marrón, dejándolo con un chaleco de franela blanca, pantalón gris y medias blancas. El monarca iba a ser ejecutado por Charles Henry Sanson, representante de la dinastía de verdugos que comenzó su carrera bajo Luis XV. Surgió una disputa entre el verdugo experimentado y el monarca. Sanson, que rápidamente dominó la nueva arma de ejecución, fue escrupuloso en la realización de todos los procedimientos. Al condenado hubo que atarle las manos y luego atarlo a una tabla.
Luis consideró esto como un insulto más y se negó a someterse. Sansón no estaba ansioso por usar la fuerza, pero no tenía tiempo para persuadir, y 6 asistentes estaban listos para atar a Luis. La situación fue salvada por el sacerdote, quien convenció al rey para que aceptara esta prueba con dignidad. «Hagan lo que quieran», dijo el rey, y se dirigió a la multitud: «Muero inocente. Perdono a mis enemigos y rezo para que mi sangre sea derramada en beneficio del pueblo de Francia y satisfaga la ira de Dios». Los ayudantes de Sansón, que ya habían atado las manos del condenado, lo colocaron con destreza y rapidez sobre el tablero y lo ataron a él. Al son de los tambores, la cabeza del ex gobernante de Francia quedó bajo el cuchillo de la guillotina. Charles Henry Sanson lo puso en práctica. Luis XVI perdió la cabeza cuando una multitud que lo vitoreaba gritaba: «¡Viva la revolución!». Un momento después, el asistente del verdugo levantó la cabeza cortada y la mostró a la multitud. Luego se creía que una cabeza cortada instantáneamente seguía viva durante unos 5 segundos. Y durante esos momentos se levantaba para que el ejecutado pudiera ver al público vitoreándolo y riéndose de él. El cuerpo del rey fue enterrado en una fosa común cubierto con una capa de cal viva. En octubre de 1793, la reina María Antonieta compartió la suerte de su marido. Siguiendo a la realeza, muchas figuras ardientes de la revolución subieron al patíbulo, incluido el principal partidario de la pena de muerte, el monarca Maximiliano Robespierre. El verdugo Charles Henry Sanson, que los ejecutó a todos y llevó a cabo 918 ejecuciones en total, se jubiló y murió por causas naturales en 1806 a la edad de 67 años. Dicen que Napoleón se reunió una vez con el famoso verdugo, quien en un momento casi se convirtió en el cliente de Sansón. Bonaparte preguntó si el hombre que había enviado